Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta es la semana del CES de Las Vegas, el evento más importante en el mundo del hardware junto a la Computex. Así que se van a anunciar un montón de cosas, empezando con que tanto AMD como Intel tienen una conferencia. Así que vamos a hablar sobre qué se va a anunciar y sobre todas las filtraciones que ha habido, porque como siempre pasa, casi todo lo que se va a anunciar ya se ha filtrado. Así que... ¡empezamos! Vamos a empezar con Intel porque es la compañía que más tiene que demostrar durante este CES. Uno de los temas donde Intel se centrará durante el CES va a ser en sus procesadores para portátiles. Recordemos también que Intel tendrá que competir contra los Zen 2 para portátiles que AMD anunciará también durante el CES. De hecho, los va a anunciar como 1 hora o 2 horas después de que Intel anuncie los suyos. Pues bien, respecto a los procesadores Intel ha dado ya bastante información. En concreto van a presentar la serie H de la 10ª generación de procesadores Intel. La serie H es la serie de alto rendimiento para portátiles, los típicos procesadores que vemos montados en los portátiles gaming. La 10ª generación estará basada en la arquitectura Comet Lake, al igual que la 10ª generación de procesadores para sobremesa. ¿Y qué es Comet Lake? Pues básicamente lo mismo que hasta ahora. 14 nanómetros y arquitectura Skylake. Básicamente son los mismos procesadores que ya había renombrados. Así que a falta de mejorarse la arquitectura, Intel va a seguir en los portátiles el mismo camino que va a seguir en los PCs de sobremesa. Llevar sus procesadores al límite para intentar competir con Zen 2. Según Intel, estos nuevos procesadores para portátiles van a ser capaces de superar los 5 GHz. De hecho, por Geekbench ya se ha dejado ver el i5 10750H con una frecuencia bus de 5 GHz. Es de esperar que las versiones superiores, como el i9 10900H o no sé muy bien cómo lo llamarán, pero las versiones más altas, igual que en sobremesa, seguramente vengan con una frecuencia boost de hasta 5,3 GHz. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Van a funcionar de verdad estos procesadores a 5,3 GHz en portátiles? Bueno, aunque la frecuencia turbo anunciada sea de 5 o 5,3 GHz, estos procesadores van a funcionar con lo que Intel llama Intel Velocity Boost, que es básicamente una tecnología similar a XFR de AMD, que lo que hace es subir las frecuencias del procesador todo lo que se pueda mientras se mantengan ciertas temperaturas. Vamos, que si el procesador está trabajando a una temperatura baja, pues subirá las frecuencias, y si está trabajando a una temperatura demasiado alta, pues para no prenderse fuego bajará las frecuencias. Esos 5,3 GHz son el tope de lo que puede llegar, no la frecuencia real a la que va a trabajar. En realidad, al igual que las anteriores generaciones donde se anunciaban frecuencias boost de 4 y pico GHz, estos procesadores solo van a ser capaces de mantener esas frecuencias durante unos milisegundos cuando estés haciendo tareas como abrir una página web y cosas por el estilo. Cuando estés, por ejemplo, jugando a un juego o editando un vídeo, en mi experiencia con los portátiles actuales, trabajan a más o menos 3,2 GHz, y esa frecuencia ya se ponen a prácticamente 100 grados. Y solo los portátiles con sistemas de refrigeración más gordos y pesados son capaces de mantener unas frecuencias de alrededor de 3,9 GHz, pero vamos, que estos procesadores en videojuegos, renderizando vídeos y tal, ni de coña van a ir a 5 GHz. Como sus predecesores rondarán los 3,2, 3,9 GHz. Si Intel ha sido capaz de rascar un poquito de eficiencia, puliendo un poquito más sus 14 nanómetros, pues igual llegan a 4, 4,1, pero ahí se quedarán. Los 5 GHz son más marketing que otra cosa y algo que en tareas reales no va a ser posible usar. Pero además, al igual que en sobremesa, también se va a aumentar el número de núcleos. En sobremesa pasaremos con la 10ª generación de 8 a 10 núcleos y en portátiles pasaremos de 6 a 8 núcleos. Existirán i9s con hasta 8 núcleos que se montarán en los portátiles gaming más potentes. Probablemente esos que son súper gordos y grandes, porque si ya los de 6 núcleos tienen problemas graves de sobrecalentamiento, los de 8 núcleos ya van a ser un infierno. A eso necesitas ponerle un disipador en condiciones porque un portátil fino no va a ser posible montarlo. Aunque según algunos rumores que se han escuchado esta semana, Intel estaría buscando la forma de hacer que esto sí sea posible, de buscar la manera de refrigerar estos procesadores en un portátil fino y ligero. ¿Cómo lo harían? Pues los rumores dicen que Intel estaría desarrollando un sistema de refrigeración que añade láminas de grafito detrás de la pantalla del portátil para aumentar la superficie de disipación. Es decir, toda la parte de atrás de la pantalla de nuestro portátil se convertiría en un disipador pasivo que ayudaría a disipar el calor del procesador. Según estos rumores, este sistema de refrigeración aumentaría la eficacia de los sistemas de refrigeración actuales entre un 25 y un 30%. Teniendo en cuenta que el modelo de 8 núcleos tiene un 30% más de núcleos que el modelo anterior de 6 núcleos, pues sería justo lo suficiente para ser capaces de montar este procesador en portátiles gaming finos. Aunque bueno, habrá que ver si este sistema de refrigeración es al final algo real, algo que es más que un prototipo y algo que se monta
monta de verdad en portátiles que veamos en el mercado y qué coste tiene, porque si ya los i9 para portátiles con 8 núcleos van a ser absurdamente caros, pues habrá que ver qué coste tiene añadir este sistema de refrigeración, añadir esas láminas de grafito y cuánto van a costar estos portátiles. Y luego hay otro problema, los procesadores Intel en portátiles actuales trabajan a entre 90 y 100 grados. Si tú tienes toda la parte de atrás de la pantalla, es decir, la carcasa del portátil, funcionando como un disipador pasivo, eso va a coger temperaturas altísimas. Tranquilamente se va a poder poner 60, 70 grados o incluso más si la transmisión de calor es muy buena. Entonces, claro, ¿qué va a pasar cuando estés jugando en tu portátil durante 2 horas y luego quieras cerrar el portátil y meterlo en la mochila? Esa parte de atrás va a estar a 70 grados o así, vas a cerrar el portátil, vas a agarrarlo por la parte de arriba y te vas a quemar literalmente la mano. Vamos, que si realmente este sistema de refrigeración es bueno y es capaz de transmitir de forma eficaz el calor del procesador a la parte de atrás de la pantalla para que actúe como un disipador pasivo, va a ser un problema porque la gente se va a quemar. No sé si alguna vez habéis tocado algún disipador de procesador o algún disipador de la tarjeta gráfica mientras la tarjeta gráfica o el procesador están trabajando al máximo y quema, y de verdad te puedes hacer daño. Así que esperemos que la 10ª generación de procesadores Intel no vayan quemando manos a la gente o prendiendo fuego a mochilas. Otra cosa interesante que veremos es la presentación del procesador Tiger Lake del que hemos hablado las 2 últimas semanas. Este es un procesador fabricado en el proceso de fabricación a 10 nanómetros de 4 núcleos 8 hilos. ¿Y por qué es interesante este procesador? Porque es una especie de preview de lo que veremos en el futuro por parte de Intel. El procesador en sí es poco interesante, un procesador de 4 núcleos 8 hilos a día de hoy podríamos decir que está incluso obsoleto, pero este procesador cuenta con los nuevos núcleos Willow Cove de Intel, los cuales deberían ser bastante más potentes que los núcleos que encontramos actualmente en los procesadores de Intel. Además, según AnandTech, este procesador incluirá como gráfica integrada la DG1, es decir, ese prototipo de tarjeta gráfica dedicada que ha desarrollado Intel. Pues bien, ese prototipo de gráfica dedicada que según Intel diseñaron para que el equipo empezase a coger experiencia en cuanto a diseñar gráficas dedicadas, va a ser el chip que encontraremos dentro de este procesador. Va a ser una tarjeta gráfica integrada con 93 unidades de ejecución, lo cual va a ser algo muy potente, la gráfica integrada más potente que se ha visto hasta la fecha, y nos va a dar una preview de las tarjetas gráficas dedicadas de Intel que saldrán a la venta entre este año y el año que viene. Así que si bien va a ser un procesador poco interesante y que seguramente ni siquiera veamos en prácticamente ningún portátil porque Intel tendrá una capacidad de producción de este procesador muy baja, sí que será un procesador interesante en cuanto a tecnologías y en ver qué nos depara el futuro de Intel. Y bueno, hablando de futuro, esta semana también ha salido a la luz una noticia bastante graciosa, y es que durante el CES también veremos la nueva generación de SSDs Intel Optane, los cuales utilizarán la interfaz PCI Express 4.0. Y sí, Intel no tiene ningún procesador ni placa base que soporte PCI Express 4.0, lo cual significa que estos nuevos SSDs de Intel solo sean aprovechables por ahora con procesadores AMD, aunque aparte de esta pequeña paradoja también podría ser una pista de que Intel incluirá soporte para PCI Express 4.0 en los Xeon y procesadores de alto rendimiento que lance durante este año. Vamos, si no tendría lógica anunciar y sacar a la venta estos SSDs, porque ¿qué van a ser SSDs para utilizarlos con procesadores AMD? En plan, darle a AMD un arma contra ellos mismos. Y bueno, como ya sabéis, durante el CES también se anunciará la 10ª generación de procesadores Intel para sobremesa, que saldrá a la venta según las filtraciones hacia marzo. Ya hemos hablado mucho de esta 10ª generación, se ha filtrado absolutamente todo. Ya sabéis, i3 4 núcleos 8 hilos, i5 6 núcleos 12 hilos, i7 8 núcleos 16 hilos y i9 10 núcleos 20 hilos. Pues bueno, esta semana se ha publicado una diapositiva mostrando el rendimiento del i9 10900K, el de 10 núcleos 20 hilos. Su rendimiento, pues un 30% superior al i9 9900K, vamos, exactamente lo esperado. Es un 9900K al que se le han añadido 2 núcleos extra, se ha subido un poquito las frecuencias y por eso es un 30% más rápido. Cuando se utiliza un solo núcleo, puesto que estamos ante exactamente los mismos núcleos en ambos procesadores, el 10900K es tan solo un 2% más rápido. Y como ya sabéis, esta 10ª generación necesita de nuevas placas base, porque se utilizará un nuevo socket, el LGA 1200, aunque como hablamos la semana pasada, puede que incluso haya 2 nuevos sockets y salga el socket 1159 para los procesadores de bajo consumo de la 10ª generación. Pero bueno, sea como sea, si quieres comprarte un procesador de la 10ª generación, vas a tener que comprarte una nueva placa base. Las placas base actuales no van a servir para estos procesadores. Y yo ya comenté hace bastante tiempo que esto era algo que a mí me hacía descartar estos procesadores, sobre todo para gente que tenga actualmente procesadores Coffee Lake y Skylake y quiera actualizar, porque aun teniendo una placa base actual de Intel vas a tener que comprarte otra nueva, una nueva que va a costar un pastizal, porque estas placas base van a tener que soportar hasta un procesador de 10 núcleos 20 hilos a 5 GHz, así que van a ser placas base muy caras y te vas a gastar ese dinero en una placa base que nace muerta.
porque la siguiente generación de procesadores Intel no va a funcionar en las placas base nuevas que salgan para la 10ª generación. Esta semana se ha filtrado la existencia del socket LGA 1700, el cual estaría pensado para los procesadores Alder Lake. Sí, más nombres, ya esto es un caos total, pero bueno, básicamente los Alder Lake serían los primeros procesadores a 10 nanómetros para sobremesa. Estos procesadores utilizarán el chipset LGA 1700, así que si te gastas el pastizal en una placa base para la 10ª generación, olvídate de actualizar. Cuando salgan los nuevos con la nueva arquitectura y fabricados a 10 nanómetros, necesitarás comprar una placa base nueva. Lo cual deja bastante claro que la 10ª generación de procesadores Intel es una generación que seguramente deberías saltarte, una generación muy poco interesante y que lo mejor que puedes hacer si no quieres dejarte un pastizal en una arquitectura y unas placas base que nacen con fecha de caducidad es esperarte un poquito. Bueno, cambiamos ahora de compañía, nos vamos a AMD, la cual también tiene cosas bastante interesantes para este CES. La semana ha empezado de forma muy positiva para AMD, han alcanzado en bolsa los $49,10, lo cual supone su máximo histórico, superando los $44 que marcaron en el año 2000. Igualmente, según los datos del benchmark Passmark, AMD ha alcanzado una cuota de mercado del 40%, lo cual les sitúa en cifras cercanas a las que marcaba en el año 2006. Vamos, que AMD está viviendo una segunda era dorada, y durante el CES van a anunciar nuevos productos para intentar seguir extendiendo su cuota de mercado. ¿Qué se va a anunciar durante el CES? Pues bien, AMD va a hacer bastante foco en su Ryzen 4000 para portátiles, es decir, los procesadores basados en Zen 2 para portátiles. Los Ryzen 4000 de portátiles son equivalentes a los Ryzen 3000 de sobremesa. Por alguna razón, AMD siempre les suma un 1000 más a sus procesadores de portátiles. Supongo que porque salen casi un año después, entonces les ponen como un número más para que cuando salgan los 4000 de sobremesa no parezca que están obsoletos. AMD va a atacar todas las gamas de portátiles, desde procesadores de bajo consumo para ultrabooks, donde ya hemos visto un Ryzen con una gráfica integrada unido a un procesador de 8 núcleos 8 hilos, y también los portátiles de alto rendimiento, donde hemos visto modelos con 6 núcleos 12 hilos y 8 núcleos 16 hilos. Hasta ahora AMD no ha tenido demasiado éxito en el mundo de los portátiles, básicamente porque tampoco había puesto mucho empeño en este mercado. Había lanzado algunas cosillas, pero no demasiado interesantes. Este año es el año en el que AMD quiere entrar de verdad al mundo de los portátiles y va a lanzar una gama de productos muy interesante. Veremos todos estos productos durante el CES y veremos también los primeros portátiles que hacen uso de estos procesadores. Por ejemplo, ya se ha filtrado el ROG Zephyrus G15 de Asus, el cual utilizará un Ryzen 7 4800HS de 8 núcleos 16 hilos y que podremos configurarlo con una RTX 2060 o una GTX 1660 Ti. Durante el CES también veremos la presentación de los Threadripper 3980X y 3990X. Hasta ahora se han lanzado dos Threadripper basados en Zen 2, el modelo de 24 y el de 32 núcleos. Estos dos nuevos modelos son los de 48 y 64 núcleos, los más bestias de todos. Según las filtraciones que ha habido esta semana, el modelo de 48 núcleos vendría con un precio de 2.560 euros, mientras que el de 64 núcleos tendría un precio de 3.835 euros. Sí que es verdad que escuchando así los precios parecen que son carísimos, y lo son muy caros, pero si comparamos con lo que hay ahora mismo en el mercado, Intel vende su Xeon W 3175X de 28 núcleos 56 hilos por un precio de $3.000. Vamos, que AMD está ofreciendo un precio por núcleo infinitamente más bajo que el que está ofreciendo Intel ahora mismo. Y en cuanto a gráficas, veremos el lanzamiento de la RX 5500 XT. De esta gráfica se ha filtrado ya prácticamente todo también y estará en rendimiento entre la 1660 Ti y la 2060. Esta semana incluso hemos visto algunos modelos personalizados como el modelo Mesh de MSI, el modelo ZIC 2 Pro de XFX o el modelo Phantom Gaming de ASRock. Durante el CES esperemos que AMD anuncie su precio, que es lo último que nos queda por saber. Habrá que ver si, como la 5500 tiene un precio demasiado alto para ser interesante, o tiene un precio razonable y se convierte en una gráfica interesante para la gama media. Pero esta gráfica no va a venir sola, va a venir de la mano junto a su versión para portátiles, la RX 5600M, la cual ha aparecido por 3D Mark rindiendo de forma similar a la RTX 2060 para portátiles. Así que curiosamente, igual que ha pasado con la RX 5500M, igual resulta incluso más interesante la versión para portátiles que la versión para escritorio, porque el rendimiento de esta gráfica en su versión para portátiles es muy bueno y compite directamente contra la RTX 2060. Además, junto a esta filtración también hemos podido ver en acción a Ryzen 7 4800H,
procesador de 8 núcleos, 16 hilos, el cual en el test de físicas, el test de procesador de 3D Mark, ha sido un 0,2% más rápido que el i9 9880H de Intel, también de 8 núcleos, 16 hilos. Así que no solo la 5600M parece una gráfica muy interesante en cuanto a rendimiento, sino que el Ryzen 7 4800H también parece ser capaz de competir de tú a tú contra los procesadores Intel para portátiles. Y no solo es que iguale al i9 9880H, sino que hay que tener también en cuenta qué es este i9. Muy probablemente muchos de vosotros ni siquiera supieseis que este procesador existe, y es normal, porque es un procesador absurdamente caro que solo se ha visto en muy poquitos portátiles cuyo precio supera los 3.000 o incluso los 4.000 euros. Vamos, que es un procesador ultra caro y ultra exclusivo, prácticamente imposible de encontrar. Mientras tanto, el Ryzen 7 4800H fue filtrado la semana pasada en portátiles por debajo de los 2.000 euros, así que estaríamos ante un procesador infinitamente más barato que el i9 9880H. Que sea capaz de igualarlo podría indicar que Intel va a tener muchos problemas en el mercado de los portátiles. Y bueno, parece que también tendremos algo de acción en la gama alta de tarjetas gráficas dedicadas, porque durante el CES también esperamos ver la que llamarán RX 5800 o RX 5900 o vete a saber qué nombre le dan, pero la gráfica Navi tope de gama que utilizaría el silicio Navi 21. Además estaría basada en la arquitectura RDNA 2, la segunda versión de la arquitectura RDNA, y al igual que las consolas incluiría hardware dedicado para Ray Tracing. Esta semana, según filtraciones provenientes de China, hemos sabido que el tamaño del die de este chip es de 505 milímetros cuadrados, casi el doble de superficie que el que ocupa el chip de la RX 5700 XT, el chip Navi 10, así que estamos ante un chip muy potente. De hecho, si hacemos una analogía, la 5700 XT rinde parecido a la 2070 Super, y justamente la 2080 Ti es casi el doble de grande que la 2070 Super, así que este chip Navi 21, siendo casi el doble de grande que la 5700 XT, debería tener un rendimiento que rivalice con el de la 2080 Ti. Y además en este caso ya no estaríamos entre una situación en la que tendríamos que elegir una gráfica Nvidia con Ray Tracing y otro tipo de nuevas tecnologías versus una gráfica AMD que no cuenta con todo eso, ya que esta gráfica estará basada en RDNA 2, tendrá hardware para Ray Tracing, tendrá Variable Refresh Shading y todas las nuevas tecnologías que también vamos a ver en las nuevas consolas. Así que podría ser la primera gráfica interesante de AMD en la gama alta desde hace muchísimos años. La última vez que AMD fue competitiva en la gama alta fue la R9 290X, aunque esa fue rápidamente superada por la 780 Ti, y la única vez que AMD compitió contra Nvidia en la gama alta durante una generación completa fue con la HD 7970, y hace ya muchos años de aquella tarjeta gráfica. Así que esperemos que esta Navi 21 sea la resurrección de AMD en la gama alta, donde los precios a día de hoy son absurdamente altos y algo de competencia pues no vendría mal. Y bueno, vámonos con Nvidia, la cual ya ha anunciado bastantes cosas en el CES, de hecho probablemente ya ha enseñado todo lo que tenía que enseñar. Lo primero y lo más llamativo, los monitores 360 Hz G-Sync para eSports. Sí, habéis escuchado bien, monitores 360 Hz. Pasamos del tope hasta ahora, que eran 240 Hz, a 360 Hz. El primero de estos monitores es el Asus ROG Swift 360. Bien, como muchos estáis pensando, estos monitores para el gran público no tienen ningún sentido. De primeras es prácticamente imposible llegar a estos FPS en la mayoría de juegos, y de hecho ya no es solo un tema de tarjetas gráficas, aunque tuvieras 4 titanes en SLI puestas en tu PC, en muchos juegos no podrías llegar a una tasa de FPS tan alta simplemente porque el motor gráfico no lo permite. En la mayoría de juegos los motores gráficos se rompen a partir de cierta tasa de FPS. A partir de ahí las físicas petan y el motor empieza a petar por todos lados. Por ejemplo, en los Battlefield el límite está en 200 FPS y en los juegos de Rockstar también anda por ahí el límite. Cuando te acercas a esos FPS el motor gráfico empieza a petar por todos lados, puedes tener congelaciones y cosas raras. Así que incluso aun teniendo el hardware necesario para mover esta tasa de FPS, tener un procesador ahí ultra rápido que pueda mover esto en todos los juegos, tener 4 titanes y algo por el estilo, no podrías aprovecharlo simplemente porque los motores gráficos no están preparados para funcionar a estas tasas de FPS. Pero este monitor tampoco está enfocado a eso, este monitor está enfocado para eSports, para jugar al CSGO, donde sí que puedes jugar a tasas de FPS súper altas, para jugar al Rocket League, para jugar al League of Legends, o con el LoL tampoco necesitas muchos FPS, pero bueno, ahí está, para jugar al Overwatch y este tipo de juegos. Yo en su día probé un monitor 240 Hz cuando los lanzaron, y el salto de 144 Hz a 240 Hz era bastante pequeñito.
pequeñito. Sí que se notaba que era algo más fluido y tal, pero no era ni de lejos algo comparable a pasar de 60 a 144 Hz. Era un salto pequeñito y de hecho los monitores de 240 Hz pues no tuvieron mucho éxito. Hay varios modelos en el mercado, pero no es que se vendan demasiado. 360 Hz seguramente ya sea incluso un salto prácticamente impercibible desde los 240 Hz. Quizá un profesional del CSGO pueda notar algo, pero una persona normal yo creo que no va a ser capaz de apreciar la diferencia entre un monitor 240 Hz versus uno 360 Hz. Pero no creo que el objetivo de Nvidia con estos monitores sea vender mucho, ni que esto se convierta en un estándar, ni nada por el estilo. Probablemente se vendan 4 de estos monitores, pero el objetivo de Nvidia es el marketing. Sony y Microsoft no son tontos, se han dado cuenta de que en los últimos años el mercado de eSport ha vendido muchísimo y ha generado muchísimo dinero. Así que se quieren meter a ese mercado y quieren mostrar que sus consolas son una opción viable para los eSport. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con un modo 120 Hz. Para juegos centrados en eSport, la consola será capaz de mover los juegos a 120 FPS para poder conectar un televisor 120 Hz. Y en juegos tipo Rocket League, Call of Duty y así, pues pocos problemas van a tener para mover el juego a 120 FPS, van a ir sobrados para ello. Así que creo que Nvidia busca defenderse de ese movimiento por parte de las consolas, sacando ellos un monitor 360 Hz y diciendo, buah, que en consolas solo tenéis 120 Hz, pues en PC tenemos 360. ¡Hala! El triple. Y así sus gráficas sigan viéndose como lo mejor para eSport porque existen monitores 360 Hz. Creo que por ahí van un poco los tiros de estos monitores 360 Hz. Y bueno, hablando de monitores, pues las compañías también han llevado al CES algunos monitores un poco para exhibirse y para enseñar de lo que son capaces. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención el ROG Swift PG32UQX, que es un monitor 4K 144 Hz con G-Sync Ultimate y con una luminosidad de 1400 nits, cumpliendo con el estándar HDR más alto, el HDR 1400. Este es un monitor espectacular, probablemente el mejor monitor que exista a día de hoy, pero claro, costará muchos miles de euros, así que es más un producto para exhibiciones y ya está. Lo que sí que podremos probar son los nuevos drivers de Nvidia, que aprovechando el CES, Nvidia ha lanzado una nueva versión de drivers con bastantes novedades. Han añadido una opción para seleccionar un tope de FPS máximo, en plan poder decir en el panel de control, quiero que los juegos vayan máximo a 100 FPS, y que se active para todos los juegos ese limitador. Esto puede ser útil en portátiles, donde quieres limitar los FPS para que la gráfica tenga menos carga y ahorres batería, aunque Nvidia también dice que reduce la latencia, así que seguramente sea una implementación bastante buena de un limitador de FPS, que no sea algo normal del típico limitador que te crea un montón de input lag y es un truño, sino que sea algo bastante bien implementado. La novedad más interesante para mí es la implementación de Variable Rate Super Sampling en realidad virtual. Esta es una tecnología de la que hemos hablado bastante, esto de que las gráficas Turing de Nvidia pueden renderizar diferentes zonas de la imagen en calidades diferentes, por ejemplo invirtiendo más tiempo de procesamiento en una zona donde la geometría es más compleja e invirtiendo menos en una zona donde la geometría es menos compleja. De esta forma consigues aumentar la calidad de imagen y también aumentar el rendimiento. Es una tecnología muy interesante que tanto las nuevas gráficas de AMD que irán en las consolas como las nuevas integradas de Intel también lo van a implementar. Y bueno, hasta ahora solo lo habíamos visto en el anterior Wolfenstein y no habíamos visto ningún juego más. Ahora Nvidia lo ha implementado para varios juegos en realidad virtual y lo que hace es renderizar el centro de la imagen en mejor calidad y los bordes en calidad inferior. Así que donde tus ojos están mirando se renderizará con mejor calidad, así que lo verás más bonito, y los bordes donde está tu visión periférica y donde no puedes apreciar detalles se renderizará en peor calidad, haciendo así que se compense la pérdida de rendimiento de renderizar el centro con mejor calidad. La forma correcta de haber implementado esto sería utilizando tracking de los ojos, es decir, que los cascos tengan una camarita que detecten dónde están tus ojos mirando y en función de eso vayan renderizando la zona donde estás mirando en mejor calidad y el resto en inferior calidad. Pero yo creo que Nvidia se ha cansado de esperar a que los cascos de realidad virtual implementen esto y lo ha implementado así, de forma sencilla, el centro de la imagen en mejor calidad y los bordes en calidad inferior, pero aún así me parece una implementación interesante y habrá que probar a ver qué tal va. Y bueno, luego han añadido algunas cosas más poco interesantes, como algunos cambios a los filtros freestyle, o han añadido compatibilidad con más monitores G-Sync compatible. También se ha añadido Ray Tracing para Wolfenstein Youngblood y para Deliver Us to the Moon. En ambos casos se utiliza el Ray Tracing tanto para sombras como para reflejos. Según Nvidia, utilizando Ray Tracing más DLSS, la 2060 es capaz de dar más de 80 FPS jugando a 1080p y la 2080 Ti más de 100 FPS jugando a 4K. Este es un rendimiento muy bueno y ya vimos una implementación muy buena de RTX y DLSS en Control. Así que parece que los desarrolladores están por fin cogiéndole la mano a RTX, están empezando ya a implementarlo bien y con buen rendimiento. Y oye, si esto que dice Nvidia es verdad y este rendimiento es cierto, pues jugar con RTX es perfectamente
viable en este juego, al igual que lo era en Control. Si todos los juegos siguen implementando así de bien el Ray Tracing, pues se va a convertir en algo que realmente tenga futuro y algo que realmente merezca la pena. Aunque también es verdad que haría falta más de un juego cada 6 meses, pero bueno, poco a poco, cuando las consolas salgan, pues seguramente todos los juegos empiecen a meter Ray Tracing porque las consolas también lo van a tener. Y bueno, con esto terminamos el noticiario de esta semana. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.